UC Radio. Pasión en movimiento presenta. Deporte Motor. Poquito de historia extra y que vamos a concatenar justamente con las carreras y va a valer muchísimo la pena, pero yo los saludo con muchísimo gusto. Mi Juaco, ¿cómo estás? Bien, y ustedes, qué gusto saludarlos otro miércoles otra vez por aquí platicando de lo que más nos gusta, cochecitos, un poco de tecnología y bueno, pues todo lo que pasó el fin de semana y lo que se viene para este fin de semana. Y se va a poner muy bueno, pero sí, y también este fin de semana estuvo muy bueno, muy interesante y también por eso me atreví a invitar a un buen amigo de toda la vida, a Luis Salinas, que ahí está bien conectado otra vez desde el Centro de Operaciones de DMX, Deporte Motor México, allá en Monterrey, Nuevo León. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Sam? Hola, Joaco. Bien, muchas gracias por esta. Lo mencionas mejor que Dave Forster, vicepresidente de comunicación y prensa de IndyCar respecto a DMX Deporte Motor México. Palomita para ti. Saludos a todos. Buen día, Gracias. buenas tardes, buenas noches. Ya repuesto de lo acontecido el fin de semana pasado, nos tocó y comparto con mucho gusto el éxito de haber debutado como relevo en la voz. En las crónicas en el sonido local en Santiago Racing Track como parte de la segunda etapa del Nacional FK, el Nacional Fórmula Karts. Muy buena presencia. Y si les suena Carlos Peralta, espérense dentro de unos años ¿Cómo no? a Gerardo Peralta, que le puso un rebase en la primera curva a los dos primeros sitios, a Gabriel Kafka e Ivana Richards en una de las precarreras y les quitó el primer lugar y vence en el hit final entre varios de los vencedores este domingo allá en SRT. Oye, pues entonces se puso bueno en los cocolazos, Sí. porque Ivana viene fuerte y la escuela que trae, que no es nada ligerita, ya me imagino cómo van a estar Paulín y todos aquellos compadres. Sí, nos tocó ver, Muy afortunadamente nos tocó suavecito. ver buenos rostros, rostros amigables, rostros conocidos y que pues ahora tocó narrar este fin de semana la generación Richards y la generación Peralta. Ay, las nuevas generaciones, ¿Sí? qué bueno que ya están apareciendo. Entonces, pero bueno, pues ya, a ver cómo se comportan ahora estos queridos. Sí, Sam. a ver qué tal, pero tú estás hablando acerca de de un suavecito. O sea, y la verdad es que cuando hablas de Carlos Peralta, siempre tienes que hablar de alguien que mira, con Sí, los codos, ¿eh? sí. Y obviamente, pues eso se transmite a la familia, entonces te va a poner muy bueno. Pero bueno, hablando justamente de cosas buenas e interesantes, yo le voy a pedir por favor a Pato, porque además, bueno, ya no les dije, pero bueno, yo soy Sam Reyes, los saludo con muchísimo gusto. Desde algún lugar de la Ciudad de México, aquí ya saben que somos polivalentes, pero nos está operando desde la Universidad de la Comunicación Pato Martínez. Así que pues yo le agradezco mucho que como siempre nos ayude a volar la nave para que estemos en vivo y en directo con todos ustedes. Y los que no nos están viendo en vivo, qué buena onda que se dan la vuelta, pero es un menester iniciar directamente con los viajes de Joaco, porque mi Joaco, ahora sí, traes algo interesante porque Porsche sigue haciendo historia por muchas cosas, sobre todo porque es una marca premium que está empezando a modificar las cosas hacia la movilidad eléctrica de una manera que no habíamos visto en los últimos meses. Cuenta cómo está el show y mi querido Pato, arráncate con el video de Joaco. Pues sí, como bien lo mencionas, mi querido Sam, Porsche presentó hace algunos meses la nueva generación de Taycan, pero este Taycan no se quedó ahí. O sea, les quemaban las manos en Stuttgart por crear un hypercar porque querían competir contra el modelo S de Tesla llamado Plaid, que es un vehículo de altas prestaciones, que es un vehículo eléctrico que supera los 1000 kilómetros, los 1000 caballos de potencia. Entonces, Porsche dijo, bueno, tengo mi juguetito que es el Taycan, llamado Turbo GT, que es este que estamos empezando a ver en pantalla, con un color morado Barney, bastante bonito, que, bueno, al final del día tiene las mismas prestaciones, bueno, tiene la misma autonomía que el Taycan normal, pero con 1100 caballos de potencia. Ahorita les voy a explicar por qué es más o menos, ya que, como saben, Porsche está metido en Fórmula E. Y lo hemos platicado aquí muchas veces.
Fórmula E está haciendo un parteaguas, así como fue Fórmula 1 en su momento para la industria automotriz, Fórmula E lo está haciendo para autos de calle. Y aquí lo que estamos viendo es que este pequeño gran monstruo, este Taycan Turbo GT, ya tiene un modo ataque, el cual te da 69 caballos de potencia extra para poder hacer récord. Sí, la carta de presentación del Taycan Turbo GT fueron 3 récords. Uno en Nürburgring, que bajó a 7 minutos y 7 segundos aproximadamente, 7 segundos medios, y ahora se fueron a Laguna Seca, en donde fue como la presentación mundial y toda la cosa. La primera vuelta, como lo estamos viendo ahorita, la hizo en 1 minuto 28 con 28 milésimas. La segunda vuelta con el modo Attack Mode, que es este sistema que usan muchísimo en Fórmula E, lo hizo en 1:27:87. O sea, hizo añicos todos los récords que pudo haber tenido Laguna Seca en su momento, ya lo está haciendo. Entonces, pues, la verdad creo que sin duda es una situación como la hemos venido platicando, y sé que les debo algo, porque la semana pasada platicamos de diferentes vehículos de entrada al mundo eléctrico, pero no quería dejar pasar y que se hiciera vieja esta noticia del Taycan, porque pues al final es algo que sin duda vamos a estar viendo y cómo va a ir evolucionando poco a poco esta tecnología y cómo se va a ir permeando hacia los autos de calle. ¿Sí? Y bueno, uno de los primeros implementos es este Attack Mode, que es brutal, o sea, esos 69 caballos extra que te puede dar, creo que para mí es un boom, o sea, es ese push to pass como teníamos en IndyCar en los 2000, el rebufo, como dicen tus compadres españoles, mi querido Saman, que se te caiga la frente, pero estos son las innovaciones que tanto hemos platicado, ¿no? O sea, muchas veces lo veíamos en la tele, veías que se acercaban y todo eso, pero ya tenerlo en un coche de producción, de uso diario, y que esté rondando los 250,000 euros. Ok, no es un vehículo barato, pero es un vehículo que al final del día te va a dar 550 kilómetros de autonomía, te va a dar una velocidad tope aproximadamente de 305 kilómetros, que esto es algo bien interesante porque todos los vehículos eléctricos vienen regulados. Los de producción masiva son 180 kilómetros, 190, y de ahí se pasan a los 230. Pero ya que un coche así de producción llega a los 305 kilómetros sin quitarles ni ponerles aditamentos, creo que está hablando de la tecnología y de la revolución que estamos teniendo tan fuerte y cómo está llegando a permear hacia los hypercars que los imaginamos con el V8, con el Twin Turbo, los V12, o sea, esos monstruos de máquina que se te enchina la piel cuando lo prende, pero ahora que no hagan ruido y que pueden darle, perdón, pero en la torre a un circuito como es Laguna Seca, y sabiendo cómo es Laguna Seca con el sacacorcho, con ciertos sectores que hemos platicado aquí varias veces, y hacerlo con este tipo de vehículos, creo que sin duda es algo que no va a pasar desapercibido, y aparte su diseño, como lo estamos viendo, es algo discreto, por decirlo, porque pues, creo que el alerón trasero pudo haber sido un poquito más grande y pudo haber ayudado muchísimo a la cuestión del agarre con el eje trasero. Entonces, Tal sí, vez ni esto es siquiera lo algo... necesitaba, bien por eso. Pudo haber sido que Sí, ese alerón estaba así porque también tiene mucho agarre mecánico, ¿no? sí, o sea, al momento de ser la tracción integral, entonces creo que este modelo precisamente es uno, por decirlo de alguna manera, es una edición limitada, que se llama el Wishack, que para los amantes de Porsche deben de saber un aditamento que tú lo puedes pedir específicamente para en la concesionaria y te van a quitar todo el peso extra que no necesitas. Si nada más van a ir dos en el coche, te quitan los asientos de atrás. En este caso al Taycan le quitaron 70 kilogramos extras que tenían, que son los asientos de atrás, las bolsas de aire y todo eso. Le pusieron su jaula para que pudiera ir como para pista. Entonces, sí, al momento de estar viendo que en un fin de semana le bajas 900 milésimas de segundo a tu tiempo, creo que
habla del potencial que todavía pueden seguirle exprimiendo a un vehículo que al final del día es 100% eléctrico y te puede dar lo que platicamos la semana pasada, ¿no? O sea, un alcance por lo menos de Hubiera aquí a sido Guadalajara sin interesante bronca poder alguna. ver el coche, pero ahora sí, la versión de calle con esos 70 kilos extra y poder ver la diferencia de los tiempos. Ok, no, las virtudes no van a ser iguales, las inercias o cómo vas direccionando durante la vuelta no va a ser la misma, pero creo que eso hubiera estado muy bien y pues ahora sí que decidir, ¿no? Entre esa particularidad que mencionas del White Shaft contra la versión de calle. Ahora sí que como lo vas a ver en la calle, valga la repetición. Sí, ¿no? O sea, un monstruo como este y a lo que un mortal podría llegar a comprar por 50,000 euros aproximadamente menos, ¿no? Entonces, saber si lo que quieres es ir en un coupé o un gran coupé como es el Taycan, o pues ver si te quedabas con uno más chiquito, ¿no? Pero sí, sí, es algo que muchas veces igual y como mortal no lo entiendes, pero comprendes también la parte de los ingenieros y todo que quieren presumir que su nuevo bebé puede darle en la torre a un, como le decíamos, a un Tesla Model S Plaid, que es esa Ujú. bestia, y que pues, al final una aceleración de 2.2 segundos, o sea, creo que te tendría que faltar como un poquito más de 3 dedos de frente como para poder aguantar una aceleración así, ¿no? O sea, para que más o menos los amigos comprendan, o sea, una montaña rusa acelera de 0 a 96 km/h en aproximadamente 8 segundos. Un coche de calle, como 4 cilindros, 6 cilindros, está entre los 6 y los 9 segundos. Entonces, aguantarlo una octava parte de lo que realmente está haciendo un coche de calle se convierte en algo absurdamente divertido. Y va a ser algo absurdo lo que voy a decir, pero tranquilamente, así como platicas de este coche, lo podríamos poner sobre la recta del cuarto de milla contra un dragster Topalcol, ¿eh? Más o menos la misma distancia a 80, 100 metros, el despegue de ambos coches. Digo, estás hablando también de cuestiones aerodinámicas con el dragster, más punta, menor resistencia al aire, pero de algún modo se comparan o se compensan los dos coches al respecto, pensando en un mundo alterno. Sí, ¿no? Ujú. En un universo paralelo, porque pues, con- seguramente los ingenieros deben de saber perfectamente bien en cuáles son los puntos que puede llegar a fallar y por eso prefiero a lo mejor hacer en un circuito como el tipo Laguna Seca, que tiene subidas, bajadas, tienes baches y tienes ciertas irregularidades que muchas veces lo hemos platicado, pues los mismos pilotos que van en un Indy o van en NASCAR o van en una categoría GT se quejan. Imagínate, o sea, pues ahorita ya tienes el confort de la suspensión electroasistida, de el confort de los asientos tipo cubo que vienen acolchonaditos y que no vas a rajatabla literalmente a pelo contra el asiento y contra el piso del coche, ¿no? Entonces, creo que por lo menos para levantar pasiones y hacerlo para la generación actual, como lo que fue para nosotros un Lamborghini Countach, que lo ponías en el póster de tu cuarto, creo que ahora las generaciones van a empezar a tener este tipo de vehículos para pues, que se vuelvan su sueño y se vuelvan su top of the mind. Además, otra cosa, Sam, Ujú. este asfalto de Laguna Seca no cumple todavía el año de haber sido repavimentado, ¿eh? Así que todavía, a lo mejor es una cosa técnica, pero también esto juega a favor del coche, o sea, todavía le toca un asfalto nuevo. ¿Sí? Sí, Sí, ¿cuánto te pero gusta que ¿sabes se qué? use en el año? ¿No? O sea, es como el Laguna autódromo. Seca. Sí. Ajá. No, bueno, Laguna Seca sí tiene mucha actividad durante el año, ¿eh? Por lo menos unas 4 veces al mes sí llega a tener actividades porque van a veces a hacer pruebas. Se hace ahí también, como Carmel está muy cerca, también hay uno de los eventos más grandes de Porsche en todo el mundo, porque has de saber que en California es donde hay más Porsches que en todo el mundo. Entonces, tan cerca Carmel de Monterrey como tal, bueno, de Laguna Seca, también se hacen muchos eventos ahí. Por eso también fue tan sonado que hubieran, ¿cómo se llama? Reasfaltado Laguna Seca, porque no se le metía mano desde hace chorro mil años.
Sí, fácil, eran como 28, 30 años de que no tenía un zarpazo de tigre, como aquí decimos, hablando del asfalto, y es en la localidad de Salinas, California. Ujú. Sí. No, Es bien interesante este rollo, ¿eh? Pero a ver, hablando justamente de la Taycan como tal, es todo lo que hicieron por el agarre mecánico, el alerón, las pruebas que hicieron y demás con un auto eléctrico, esto tiene que ver porque además toda esta tecnología se la están trayendo de las carreras y han estado jalando las cosas. Digo, por decirlo menos, Porsche, ujú. Tag Heuer en este momento son los líderes de la Fórmula E, nada más para dejarlo claro. Dejamos el balón botando porque, pues, la verdad, ya que, o sea, cuando hicieron la presentación y empezaron a o sea, se especulaba lo del Attack Mode desde que se presentó la nueva versión. Bueno, la nueva generación hace un par de semanas. Entonces, todo el mundo se queda así de, bueno, ¿y el Attack Mode? Porque se filtró por ahí este tipo de información y tú, en qué momento se usa o cómo se usa, cuál es la prestación. Y literal, Ujú. Luis Hipólito se debe acordar perfectamente bien de, y tú también, mi querido Sam, de en Chamcar, el botoncito de push to pass. Aquí es lo mismo, o sea, te da 10 segundos de liberación de 68 caballos de potencia extras, y tú sabes que los acabas todos de un golpe o los vas dosificando poco a poquito, ¿no? Entonces, creo que aquí es en donde muchas veces te das cuenta de cómo está la tecnología permeándose y cómo simplemente, o sea, desde la dirección y el posicionamiento del piloto acaba siendo completamente diferente, o sea, porque pues, en los asientos tipo cubo no tienes la regulación de altura ni nada de eso, o sea, solamente es para adelante y para atrás Ujú. y párale de contar y la forma en L del asiento. No puedes hacerlo ni para adelante, o sea, desde ahí es cuando te empiezas a sentir tú ya como un piloto, por decirlo de alguna manera, por la forma en la que te va dando la sujeción y te va dando o más bien te va abriendo el espacio del habitáculo a ti como piloto y a tu Ujú. acompañante. Un sistema que se estableció en 2007 que lo traían los panos de P01, pero ya con el cambio o que ya IndyCar absorbió a Chamcar, de a poco lo han estado evolucionando, pero pues ya el paso fuerte va a ser después de Indy 500 que van a introducir el sistema híbrido. Sí, no, y esto lo hemos venido platicando muchas veces, ¿no? El cómo el- la parte eléctrica se está permeando, cada vez está dando más presente en nuestras vidas y por más que Ujú. nos duela a los puristas la extinción de el B2, el B10, el B8, el B6, no es para más porque nos están sorprendiendo simplemente con todo lo que está pasando ahorita con los eléctricos, ¿no? O sea, tienes autos hypercars que te pueden dar una autonomía enorme o también te puede dar poca autonomía para hacerlo en manejo de calle citadino con un costo más bajo. Entonces, ya te vas ubicando, o sea, lo platicaba con unos amigos, o sea, era como cuando salió el Chevy y el Pointer, que eran los vehículos de entrada, y de ahí te ibas hasta, en ese entonces, los Vipers y te ibas con los Challengers que tenían motores enormes, pero pues obviamente el costo que tenían era muchísimo más alto, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, con vehículos eléctricos que están oscilando los 350,000 pesos y este que está llegando a los 250,000 euros, pues sí, ya dices, bueno, ya sabes, te compras una casa o te compras Ya duele. un auto eléctrico, ¿no? Perdón la Pues comparación, mira, pero no pues, sé, pero a mí no sé. Bueno, en mi casa puedo ir al baño, puedo dormirme cómodamente, en un coche puedo dormirme cómodamente, pero no puedo ir al baño. te pones un pañal. Esa es una opción que no había pensado, pero justo ahorita que estabas concatenando todo este rollo de cómo lo que viene de las carreras, es importante porque además este fin de semana se va a correr la Fórmula E en Sao Paulo. Recordarán que el año pasado Sao Paulo se convirtió en una de las carreras más interesantes de la Fórmula E, más allá de la simple competencia, porque se dieron los golpes más tremendos de toda la temporada. Pueden tener toda la noción y toda la parte del divertimento, de la diversión. Y más ahorita que, pues, si no mal recuerdo, Brasil está en carnaval. Sí, Además, sí, aunque no, perdón, Sam, aunque es un formato único el que tiene Fórmula E,
pues realmente no ha permeado con el resto de categorías o que haya eventos que se realicen en un solo día, además de esa cuestión particular. ¿Cuántos tiempo ya tiene Fórmula E y que no se ha logrado acondicionar al menos a campeonatos fórmulas? No ha sido tal cual para otros campeonatos. En karts sí está funcionando desde hace tiempo el formato de evento de un solo día y que pues al final de algún modo pues ya te liberas para lo que resta del fin de semana. Esto pensando para cuestiones familiares o situaciones similares, pero creo que eso es lo particular de Fórmula E, que todo lo ves en un solo día y es para diferente tipo de público que se decita al respecto, pero pues los que van a las carreras y que ya tenemos cierta edad o cierta afición ya desarrollada de tiempo, sí se extraña esa estridencia con la que crecimos, pero bienvenida a la modernidad, bienvenida a la actualidad y que esas virtudes, sin ser redundante, lo que vemos en competencias, lo que vemos en tecnologías, lo vamos a poder disfrutar a corto, mediano, largo plazo en la calle. Sí, sí, es todo porque la verdad es que hay que decirlo tal cual. O sea, la Fórmula E arrancó precipitadamente. Hay que recordar lo que hicieron Alberto Longo y lo que hizo ay, ya fue el nombre Alejandro de Agag. este otro señor. Ándale, Alejandro Gago, muchas gracias, Luis. No tenían las baterías necesarias para que aguantaran una carrera y se aventaron el tiro a pesar de que tuvieron que tener 2 autos por piloto, no por equipo, sino por piloto. Entonces se vino la primera era de la Fórmula E en donde tenían que cambiar los autos a la mitad de la competencia, luego cambiaron el paquete aerodinámico, luego cambiaron las baterías y ya les estaban dando más oportunidades a los mismos coches, cambiaron también el formato del attack mode, etcétera, etcétera. Y ahora ya con 10 temporadas como tal, jalando, pues sí te acuerdas, ¿no? Que Mitch Evans y Sam Bird se metieron al podio el año pasado acá en esta pista de Sao Paulo. Vamos a ver qué va a pasar, porque ahorita, si lo vemos desde el otro punto de vista, por ejemplo, hablando de lo que ha estado pasando con los pilotos de la Fórmula E, pues hay 3 ganadores diferentes de la Fórmula E. Con Pascal Verlaine, que gana en México, Jake Dennis, que con Andretti gana en la segunda fecha, y bueno, pues el hecho de que Jake Dennis, por cierto, es el único que se ha metido a podios en las 3 carreras. Y es el líder ahorita auténtico con el Porsche. Muestra consistencia de momento. Habrá que esperar si tenemos otro ganador distinto. Eso es otro otro ingrediente que le pongo. Y la verdad es que. No, Sí, sí, perdón, Sam. Pero sí, el complementar un poquito lo que dice Luis, es esa parte de emoción que no es tanta hegemonía, perdón, de un mismo piloto o de una misma marca y que siempre es más por el tema de técnica, más por el tema de conducción y más por el tema de cómo está seteado el coche, porque recordemos que en Fórmula E lo mucho que le puede llegar a mover es la suspensión y creo que un poco la parte aerodinámica de los alerones, ¿no? Entonces, sí, le gusta a Checo, ¿no? Con un subviraje, pero cosita. Hay que tener cuidado con las palabras que utilizo porque mi amigo es todo un mecánico. Y yo la no digo tracción nada. trasera tiene que ser súper importante para algunos pilotos. Hay otros, por ejemplo, que es muy curioso, ¿no? Parafraseando, por ejemplo, a Helmut Marko, porque Helmut estaba comentando, me parece que fue el día de ayer o antier, al respecto de que Checo ya estaba empezando a dar mejores resultados porque uno, ya no va a estar probando cosas, ya no va a estar experimentando con nuevas cosas, uno, y dos, dejó muy claro que el coche de Max es muy rápido por la manera en la que conduce Max y como a Checo le gusta el coche, justo como te decía, a lo mejor casi con un poco de subviraje, pero con la tracción trasera bien plantada. Mientras que a Max Verstappen no le importa si está perdiendo la parte trasera del auto, porque él se siente cómodo deslizando. O sea, a uno le gusta la cola loca y al otro le gusta la cola fuerte. Pues ahí está. Bueno, ¿Cómo le contesta Luis? Nada, simplemente Checo puede apuntar un poco mejor el coche, teniéndolo un poquito más suelto precisamente de adelante. Sí, completamente. Y habrá que ver todavía qué se va a venir, pero ya estaremos entrando en ese tema porque me voy a voltear la cara para irnos desde Sao Paulo a Qatar, porque además este fin de semana
para los que les gusta el deporte motor en general, arrancó MotoGP con una era muy interesante porque hasta hace 3 años habíamos visto las motos naturales. Pequeños alerones. Sí, de acuerdo. No va a ser fácil el cambio de manejo ahora con estos aditamentos, no ha de ser nada sencillo. Que valía la pena como, por lo menos, de estos 24, de estos 22 pilotos termina en este cuarto lugar, que creo que es muy interesante para él, pero me parece que todavía habrá algunas cosas que ver para la siguiente fecha, porque creo que MotoGP todavía tiene muchas cosas que acomodar, primero con los pilotos y luego con las motos, pero ya veremos qué es lo que va a venir en esa post de la Fórmula 1, te lo voy a agradecer, porque resulta que hay por lo menos 12 pilotos que terminan contrato en esta temporada. Y otro que se va a mover, que es Carlos Sainz. Entonces hay 14 movimientos que se pueden dar en este fin de temporada, y creo que va a valer mucho la pena que entendamos cómo va a estar el rollo, porque si lo vemos desde el punto de vista de que la Fórmula 1 se basa en mucho de lo que hagan los pilotos, ¿cómo lo ven? ¿Vas, Luis? Bueno, todos pensando en 2025 y todavía no empieza, o todavía no empezaba 2024, ¿de qué se trata? Igual es toda una carambola y un montón de especulaciones al respecto, y pues simplemente viendo la gráfica en la duración de los contratos, pues probablemente algunos sí tengan el pleito por pocos asientos disponibles, y falta todavía los de Fórmula 2 que vayan a tener ese salto a Birman en modo relevo, y de antemano aquí no está contemplado, y tal vez, no sé, considerando la conexión con Ferrari, pues a lo mejor lo podemos ver en Haas el próximo año, que a lo mejor Hülkenberg diga, ya me aburrí, ya, retiro. No creo. Yo creo que En fin. Hülkenberg no se aburre de correr, pero habrá que ver justamente eso. Y es que todo eso lo digo porque el fin de semana en Arabia Saudita simplemente pudimos con Max Verstappen en otra liga. O sea, nada más de entrada por la posición en la que arranca, no es justo porque sea primero, segundo y tercero, sino porque le saca un trecho muy amplio a los otros tres pilotos, hablando de Charles Leclerc, de Checo Pérez y de Fernando Alonso. O sea, la neta es que si quitáramos a Max Verstappen, como en su momento todos pensaban, si quitáramos a Michael Schumacher, si quitáramos a Sebastian Vettel, la parrilla sería súper competitiva. Sí, o sea, y te das cuenta que, por ejemplo, no sé si checaron, pero al momento de que fue la calificación, la diferencia entre segundo y octavo, noveno era menos de un segundo. O sea, hubo ese momento en el... Y como Y recomendación... entre esos estaba justamente Bergman. Justamente Oliverman estaba metido ahí y por un error suyo, y como lo confesó tal cual, estaba muy enojado porque por un error suyo no se metió a la Q3. Entonces, habla de dos cosas, ¿eh? O sea, a mí me gustó mucho lo que pasó este fin de semana porque provocó que muchos medios voltearan a ver una categoría que nunca pelan, la Fórmula 2. Yo Oliver pensé que Berman, la fórmula de mujeres. también, esa es otra cosa, porque además ahí se demostró que la comunicación entre los equipos se ha vuelto cada vez más indispensable directamente con el piloto, y que al piloto se le están olvidando muchas cosas que tiene que hacer desde el karting, porque la ganadora de la carrera fue sancionada por pasar la bandera de cuadros 2 veces, güey. Y ella tiene que estar pendiente de cuando está pasando por la meta, carajo, estoy viendo que se está moviendo el trapo, la carrera ya se acabó. Entonces, o sea, también desde ese punto de vista, digo, a lo mejor no es una buena nota, pero creo que también hay que tomar en consideración eso, ¿no? Pero mucha gente ni siquiera voltea a ver a la Fórmula 2. Y déjame darte un dato, porque creo que me parece interesante. Y mira, me traje el tumbaburro, que mira, no te estoy mintiendo con la información que estoy metiendo acá. Qué ¿Quiénes bonita son los letra. pilotos? Carajo, ni los doctores me envidian, fíjate, la mía sí se entiende. ¿Eh? Y mira, por si te queda la duda, ahí está, mira, ahí está. Pero bueno, ok, hablando metas, ¿cuántos pilotos de la actual parrilla sumaron puntos en su carrera número 1 en la Fórmula 1? Y No se van a pasan de sorprender de cinco. 2. Exactamente. No pasan de 5.
Y voy a ponerlo muy claro. Ni Albon, ni Alonso, ni Bottas, ni Gasly, ni Hülkenberg, ni Leclerc, ni Lando Norris, ni Esteban Ocon, ni Oscar Piastri, ni Daniel Ricciardo, ni George Russell, tampoco Sargent, obviamente no, mucho menos Lance Stroll. ¿Y qué crees? Mencioné, pero bueno, ¿quiénes sí? Australia 2007, Lewis Hamilton califica cuarto y termina tercero con el McLaren, se Claro. acordarán. Ujú. En 2014, Kevin Magnussen, cuando se estrena en el McLaren, califica cuarto y termina segundo en la carrera. Carlos Sainz, con un Toro Rosso, por cierto, se estrenó en Australia del 2015, calificando séptimo y terminando noveno. Y ahí te van las sorpresas. Yuki Tsunoda, con un Alfa Tauri, en Bahrein 2021 calificó decimotercero y terminó noveno. ¿Y sabes quién es el otro? También es de Asia, porque Wang Yushu se estrena en Bahrein 2022 calificando en 15 y terminando décimo, sumando su primer punto. Entonces, ya que lo ves así, no cualquiera puede puntuar en su primera competencia. Terminen o no, porque digo, el caso de Verstappen terminó abandonando por motor, el caso de Checo que terminó séptimo, cuando se estrenó en Australia en 2011, le descalificaron el coche por ¿se acuerdan? El Gurney que tenía el Sauber, tenía creo que 2 milímetros más en el pegamento y me lo descalificaron por eso. Pero de pronto dices, güey, o sea, lo que hace Oliver Berman es obligar a la gente a voltear a la Fórmula 2, porque al levantar la mano, Oliver Berman, por sumar los puntos, por estrenarse con Ferrari y todo, está dejando arriba también la mano de un güey que se llama Liam Lawson, que se estrenó el año pasado. Entonces, antes que cualquier otro güey de la Fórmula 2, van a tener que tomar en cuenta estos dos para la Fórmula 1 antes de hacer cualquier otro movimiento. Además, viene una generación muy importante de pilotos en Fórmula 3. ¿Por qué saco esto? En lo personal y como parte de medio, me desconecté como periodista después del campeonato de Esteban Gutiérrez en 2010, que en ese tiempo era GP3 Series. Como Fórmula 3 viene desde hace como 6 años y hasta apenas este fin de semana antepasado que empezó Fórmula 1, retomé de nueva cuenta las coberturas en Fórmula 3 por Noé León. Sí, claro, pues digo, por Noel León, por Santi Ramos, y me falta otro que también estuvo este fin de semana en la Fórmula 2, que Rafa fue Villagómez. Rafa Villagómez, ¿no? Que ya sumó sus primeros puntos, por cierto. Creo que es muy bueno para el Rafa, porque se mete, que no me acuerdo si fue noveno lugar, ¿no? Se mete los puntos del noveno, justamente Rafa Sí. Villagómez. Y esto lo digo porque tenemos que empezar a pensar, no en el sustituto de Checo Pérez, sino la continuidad de mexicanos en la Fórmula 1 que pudiera darse con alguno de todos estos. O sea, creo que no debemos hacer comparativos entre Checo y los que vinieron antes de él, con Esteban Gutiérrez, con los hermanos Rodríguez, o quien me digas, creo que cada quien merece su propio nicho, y justamente por eso creo que no deberíamos hablar de un sustituto, sino de la continuidad de mexicanos, ¿no? De acuerdo, 100%. O sea, porque son cosas completamente diferentes, son personas completamente diferentes y cada uno va teniendo su estilo, o sea, como lo que pasó cuando estaba Esteban y Checo al mismo tiempo en Fórmula 1, ¿no? Que para mí y desde mi parecer, injustamente se acribilló a Esteban, siendo que por ciertas cosas y creo que conocemos los tres, no se presentaron los momentos o las oportunidades indicadas para Esteban en el momento indicado y bueno, no acabó demostrando qué era el potencial que él tenía, ¿no? Entonces, sí fue pasando el tiempo y todo y obviamente pues se fue desmotivando y se fue quitándole esa carnita o esa ansia que tenía Esteban por seguir brillando en Fórmula 1, ¿no? Claro, claro. Y fíjate que los que lo vimos correr, y creo que ahí es donde me tiene mucha ventaja Luis, llegamos a pensar que incluso Esteban tenía mejores posibilidades que Checo, y resulta que la mala suerte se lo comió, ¿no, mi Luis? Porque Entre creo que mala tenía unas suerte, grandes manos. sí, entre mala suerte, entre que recordando un amigo Ángel Nava en Guadalajara, Jalisco, tanto al Sauber como al Haas, en su momento El les piloto llamó del carritos de 15-10. paleta, ándale, les llamaba carritos de paletas, luego que llega Romain Grosjean a Haas, que se lleva nada más a 5 mecánicos de cuando estaba con Lotus, entonces son otras cuestiones que de entrada no nos enteramos fácil de esas informaciones hasta que de algún modo, pues hablas directamente con el piloto, ¿no? Y te das cuenta de
todos esos detalles, no nada más es de que jalas al piloto, sino que hay una serie de cuestiones extra, independientemente si es pay driver o no. Ujú. Sí, 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 completamente de acuerdo. Pero bueno, dos cosas interesantes, porque creo que me parece justo que mencionemos el famoso, la famosa sanción a Checo Pérez por esa salida, eh, vamos a ponerle no segura, porque ahorita ya a todos los mamadores les encanta el unsafe release, o sea, mamilas. Pero bueno, ese es otro cantar. Sí vieron Esa salida, perdón, sí vieron el primer reabastecimiento que fue En- reabastecimiento masivo en bandera amarilla en San Pete, por favor, o sea, claro que sí, claro no. que sí, claro que sí. O Ahí sea, hubo y justamente penalizaciones de hasta 15 segundos. es que justamente eso es lo que quería decir. A veces la FIA se pasa de purista en algunas cosas y se pone a ver este tipo de situaciones con una situación que te maneja el reglamento. Y lo estaba comentando yo en el programa de Pole Position, que tiene que ver con que el reglamento no es claro al respecto de decirte cómo deberías de sancionar, sino que utiliza unas palabras clave. Es a criterio del oficial. Y ahí se jode la cosa. Guiño, Completamente. guiño. ¿Por qué? Porque inmediatamente te das cuenta de que estás hablando de un lugar donde se sigue compitiendo. En los pits en San Pete eran cuatro, no, eran cinco coches los que estaban saliendo al mismo tiempo y estaban compitiendo con todo y que era bandera amarilla y con todo que tienes una velocidad límite máximo, etcétera, etcétera, porque tienes que salir antes que el que viene allá atrás. Ahora, Ujú. Checo Pérez tuvo que decir en la conferencia de prensa que el equipo le había avisado que aguantara. Pero la verdad es que tú como piloto sabes, volteas a ver el espejo y ves que no viene nadie, te arrancas porque sabes cómo te va a responder el coche en la velocidad control que traes. Que de repente ya estaba ahí Fernando Alonso, carajo, él sabía cómo iba a poder salir sin tocar a Fernando Alonso. Pero resulta que ese meme que dice esta nacionalidad de pilotos sin sanción y esta nacionalidad de pilotos español, mexicano y lo que sea, parece una realidad, cabrón. Porque es increíble cómo las cosas se llegan a dar porque Lando Norris se roba la arrancada y nadie le dice nada, ni 5 segundos de sanción le meten, porque Yuki Tsunoda también tuvo una situación así y a Yuki no le meten un punto de sanción en la licencia, pero a Checo sí. Y por el otro lado está el asunto, por ejemplo, de Kevin Magnussen, que se puso perro y no dejaba pasar a los pilotos para proteger el Haas de su compañero, a Nico Hülkenberg, para que metiera puntos, y se puso muy mal y le metieron 2 sanciones de 10 segundos. ¿Tú crees que le hizo daño o le molestó a Kevin Magnussen? Pues no, No, porque cumplió con el trabajo, cumplió con la instrucción que le dieron. exactamente. Y la gente que no entiende de carreras piensa que cómo es posible que le hagan eso, porque así se tiene que hacer. O sea, muchas veces tienes que sacrificar lo menos por un bien común mucho mayor. Y en este caso estás hablando de millones de dólares en premios al final del año por unos puntitos, aunque sea nomás uno, ese puntito ayuda un chorro. Bueno, nada más recordar que por ese puntito que le hizo falta a Hispania Racing, terminaron saliendo de la Fórmula 1, ¿eh? ¿Se acordarán? Y que en esa ocasión estaban peleando contra Sauber, y no sé si se acuerdan que el piloto brasileño fue el que consiguió los puntos para Sauber, salva a la institución de Peter, la institución suiza, y los que terminan yéndose son los españoles. Y luego al que terminan corriendo la escudería fue justamente este piloto, ¿se acuerdan? A Felipe Nasser. Ese mero, y después Ajá. terminó demandando a Sauber y Sauber le terminó dando 30 millones de euros por la demanda, que era un poquitito más o un poquitito menos de lo que habían ganado con ese puntito que les había dado Felipe. O sea, Felipe les da vida, pero los dejó sin el dinero por pasaditos de lanza. Ay, pero que son por un punto. Exactamente. 30 millones costó ese puntito. Pero bueno, hablando justamente de otras cosas, porque nos quedan 6 minutos para terminar el programa, no sé si quieres destacar algo de la NASCAR, mi querido Luis, nos vamos directamente con la IndyCar. Si me dicen a mí, les recuerdo que venía de regreso del evento de Fórmula Karts, así que no vi nada de esta carrera, lo siento. Ok, vámonos entonces con la IndyCar, por favor, mi querido Pato, para comentar justamente el arranque de temporada en San Petersburg, o como le quieran llamar, da lo mismo, finalmente está en Florida, donde la vida es otra cosa. La vida es más sabrosa con el sol y sin él, porque además, aunque esté pegando el sol en el invierno, hace un frío de la tostada. Pero Pero bueno, independientemente de todo eso, fíjense, perdón, sí quiero empezar con esto en lo que corresponde a San Pete. Dicen que son 20 años del evento,
pero están haciendo menos el del comienzo en 2003 bajo protocolo Chamcar, ¿eh? Aguas con eso. Ujú. ¿Eh? Ya lo Bueno, perdí. rápidamente, entre lo que está Sam, platicamos. Bueno, 3 banderas amarillas, lo que fue en esta competencia. Primero, con el problema de Christian Lundgaard, que ahora sí le rajaron una goma y tuvo que entrar a reabastecimientos demasiado temprano. Bueno, en la misma vuelta uno, en lo que acababan de pasar bandera verde y fila de 4 coches, que de eso lo vio muy bien Scott McLaughlin, Joaco, amigos. Y después, pues esta es una de las 3 banderas amarillas. Marcus Armstrong pierde el control en la parte de atrás. El que vio todo eso muy bien de primera mano fue Scott Dixon. Y me atrevo a decir, Joaco, que les ha de haber dicho por la radio, se acaba de estampar Marcus. Se nos fue. Pero esta curva siempre es un tema, ¿verdad, Luis? Sí, la curva Es, 10. la curva 10 es de las que, por lo menos una vez en el fin de semana, alguien la va a pasar a visitar. Que de hecho fueron ahí las 3 banderas rojas de la primera práctica, que de hecho cambiaron de formato. Algo, bueno, hicieron la prueba y acá el reabastecimiento, yo estoy viendo la transmisión ya Ujú. al aire no es en el Facebook de UC Radio. En esa salida de 5 coches, mandan al primer sitio a Rosenquist tras no photo finish, pero ahora sí manejándolo cuadro por cuadro a la salida del carril. Y por 5 milímetros Pato le saca la posición a McLaughlin, pero en el Inter, que estaban en bandera amarilla, entre sí y no, finalmente le dicen por la radio a Pato, colócate delante del 3 para entonces reestructurar las posiciones y ya sacar el reinicio de carrera. Las otras 2 banderas amarillas, en el caso, también en curva 10, bueno, en curva 1 fue Stingray Robb, que tuvo un problema hidráulico o eléctrico. Al final no lograron diagnosticar por qué, pero el otro fue contacto entre Romain Grosjean y Linus Lundqvist, el primero, más bien, piloto que hace debut con otros, la generación 2024 hacen su debut en la categoría. Y esto pues le echa a perder el trabajo a Lundqvist. A Grosjean lo mandaron atrás de la parrilla y le mandaron paso por pits, paso lento por carril de pits tras lo que aconteció con él. Y 2 detalles importantes que hicieron en parte la pista más rápida. Uno, hacen más ancha el paso entre curva 2 y curva 3 y en curva 4 reducen la pila de gomas, que fue donde chocaron el año pasado Romain Grosjean y McLaughlin, que venía de defender su triunfo en el 2022. Esto es lo que decíamos en curva 10 con Grosjean y con Lundqvist, que hay cosas muy buenas de él, lo que fue los 3 eventos que tuvo de relevo, y ahora pues peleando novato del año, entre otros, con un compañero de equipo nacido en Barbados, hablando de Kevin Simpson. En el caso de Pato, pues realmente fue una procesión detrás de New Garden. No hubo mucho que hacer al respecto. Y en las últimas vueltas, vamos, después del reinicio de la tercera bandera amarilla, McLaughlin estaba cuidándose más de que no lo pasara Will Power que McLaughlin pasara a Pato. Ah, Pato. Ujú. Oye, a ver, Luis, aclárame una duda. Estaba escuchando y estaba leyendo que durante el fin de semana se presentó un nuevo compuesto de Bridgestone o de Firestone que es 100% o un porcentaje muy grande reutilizable y que está hecho en una de las plantas que está en Estados Unidos y que, si no mal recuerdo, esta era la primera carrera que lo iban a usar e iban a ver cómo se desarrollaba y que por eso también muchas cosas no estaban los pilotos conformes durante la parte de las prácticas y la calificación. Bueno, andaban haciendo pruebas. Es una evolución del compuesto suave para calles exclusivamente o para carreras callejeras, hablando del Guayule, mientras la bandera de cuadros para Joseph Newgarden, que rompe un empate que tenía con Rick Mears y ahora estaba entre posición 12 y lugar 13 en la lista de pilotos ganadores de todos los tiempos. Es el segundo podio consecutivo en St. Pete para Pat Power. El año pasado quedó segundo y simplemente, bueno, el año pasado, y de hecho esto se tradujo en récord de pista el sábado con Rosenquist, implantan récord de pista. Y antes esa goma suave con compuesto de guayule, nada más te duraba en calificación una vuelta, 2 a lo mucho. Y ahora con esta evolución, le logran sacar un poco más de jugo
aguantándote 3, 4 vueltas, ahora sí a acelerador a fondo o un paso de carrera más consistente. Sin embargo, una de las cosas por las cuales no le funcionó a McLaughlin o la estrategia de los compuestos es que los primeros 2 stints lo aventaron con compuesto duro y al final lo mandan con compuesto suave. A diferencia con Newgarden y con Pato, que el primer stint es compuesto duro nuevo, el segundo stint es compuesto suave nuevo y los regresan para cerrar carrera con compuesto duro nuevo. Ok, entonces Pero- aquí sí es, perdón, Sam, dale. No, dale, Paco, dale, Paco. O sea, aquí seguimos y creo que la temática va a ser como el año pasado. Indy nos va a dar sorpresas y cada carrera va a haber entre compuestos, entre pole, entre peleas y victorias, va a ser algo que no vamos a poder tener muy en claro. Y para la carrera de Detroit, que van allá a hacer la implementación del sistema híbrido, haz de cuenta que esta temporada va a ser un campeonato de 2 partes, es decir, hasta Indy 500 sin el sistema híbrido y después de Indy 500 a partir del callejero alrededor del corporativo de Chevrolet General Motors con el sistema híbrido. En este punto, Meyershank Racing tiene muchísima ventaja. ¿Por qué? Por el programa que tenían en el norteamericano de resistencia IMSA. Se supone, y aparte que les da soporte a Andretti, van a estar compartiendo información en ese punto y la experiencia con Tom Blomqvist, que ya fue vencedor en Daytona en 24 horas, ya fue campeón con Helio Castroneves también. Entonces tienen mucho know-how al respecto y se dice que son de los equipos que puedan despuntar a partir de que le empiecen a tener una adaptación rápida para este sistema híbrido. Entonces, más eso. La situación que decía Newgarden de que eran muy buenos en óvalos, pero este año parece que no va a hacer lo mismo. Sin embargo, han tenido un muy buen comienzo contra sus callejeros, Sam. Entonces, habrá que pensar en ese balance de tener un paquete de coche consistente para trazos permanentes, para callejeros y para óvalos. Y habrá que ver cómo es eso, porque lo que estás diciendo justamente con este equipo es que sabe cómo se comporta este motor ya en competencia y el tener esa información realmente va a ser muy interesante con la pelea que van a tener contra el resto de los competidores. Pero muchachos, se nos acaba el tiempo, se nos fue el tiempo como agua, como siempre, y la verdad es que qué lástima que René ya no alcanzó a llegar, pero yo agradezco mucho a Luis que desde Monterrey se da un tiempo para venir a platicar de carritos con nosotros. Mi querido Luis, gracias por darte la vuelta como siempre, amigo, y qué gusto verte, porque además para la gente que quiere estar pendiente de todo lo que hacen los pilotos regiomontanos y los campeonatos que se dan en el norte, pues tienen que buscar el canal de YouTube de justamente DMX, Deporte Motor México. Mi Luis, muchas gracias, Sam. Muchas gracias, Joaco. Abrazo para ti, abrazo, Sam, abrazo a los redescuchas y pues hasta la próxima. Claro que sí, mi querido Joaco, qué bueno que viniste como siempre y gracias por la aportación porque la competencia siempre nos deja algo para el automovilismo mundial. Así es, y pues otra vez, gracias Luis, Sam, a todos los que nos están viendo, escuchando, y si no es en vivo, cuando lo estén haciendo, ahí pongan un like y compártanlo, no les cuesta nada. Exactamente. Yo soy Sam Reyes y desde la comunicación que teníamos con la Universidad de la Comunicación, gracias a Andrés Montesinos, también por supuesto a Pato Martínez que está operando la nave desde el otro lado de esta pantalla. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles a las 6 de la tarde, así que los estaremos esperando porque se va a venir la previa para Australia, nada más por decirlo menos, porque la NASCAR va a tener muchísimas cosas. Nos vemos. UC Radio. Pasión en movimiento presenta. Deporte Motor. De la comunicación de invito a unirte a las carreras de comunicación visual, organizacional, social, gestión de la cultura y las artes, periodismo, mercadotecnia, cine y animación. Saca el verdadero comunicador que llevas dentro. ¡Te esperamos! Ubicados en la calle Zacatecas 120, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc. Si quieren más información, contáctenos por redes sociales y asiste un día a UC. Y no te molestamos más para que siga la programación de UC Radio. Ideas con Eco Universal de la Comunicación. Cree tus ideas.